Okay, students, welcome to the English class. Today we are going to learn about simple past tense. And of course, we are going to learn how to make sentences in past tense. Hola a todos, sean bienvenidos. Hoy aprenderemos a hacer oraciones en tiempo pasado simple y a hacer oraciones en tiempo pasado. So let's get started. Vamos a iniciar. Okay, in English we have divided the verbs into different forms. We have regular and irregular verbs. En inglés tenemos dos clases de verbos, regulares e irregulares. The regular verbs just add ed or d. Los verbos regulares solo agregamos ed o d. So you have to be careful, especially with the pronunciation. Vamos a tener cuidado, especialmente con la pronunciación. The irregular verbs change in the past or are the same. Los verbos en pasado irregulares cambian o son iguales. Acá tenemos una información de cuándo vamos a utilizar el tiempo pasado. The simple past tense, el tiempo pasado simple. ¿Ok? Aquí nos aparecen unos círculos de colores, rosado, verde, amarillo y lo que es un color como aqua. Vamos a empezar con la primera burbuja, que es el rosa. We can use it for a series of completed action in the past. Dice que lo vamos a usar para una serie de actividades que fueron o acciones que fueron completadas en el pasado. I visited my grandmother, stayed for 1 or 2 hours. Chatted with her and went to my home. My brother woke up, washed my face, got dressed and left home. Estos son ejemplos de cómo nosotros podemos hacer algo en el pasado, pero algo que ya culminó. Yo visité a mi abuela, me quedé por 1 o 2 horas, hablé con ella y me fui a casa. Son cosas que terminaron, que se quedaron en el pasado. Mi hermano se levantó, lavó mi cara, se arregló, se vistió y se fue de casa. Estas son actividades que ya concluyeron, fueron hechas en el pasado y ahí se quedaron. Entonces vamos a utilizarlo cuando una serie de acciones fue completadas o fueron completadas en el pasado. The number 2, la siguiente, color verde. We can use it for completed actions in the past. Nosotros podemos usarla en acciones completadas en el pasado. He went to Paris 2 days ago. Él fue a París hace 2 días atrás. We saw him last Sunday. Nosotros lo vimos el domingo pasado. I heard a terrible explosion last night. Yo escuché una explosión terrible anoche. Fueron cosas que pasaron, ¿verdad? Y ahí se quedaron. Es similar a la anterior, solo que la anterior es una serie de actividades, mientras que la segunda es una actividad que concluyó. Luego tenemos el siguiente, we can use it for single period with time expression. Tenemos que puede ser usado por un tiempo determinado, ¿verdad? O un tiempo como que fue en un lapso de tiempo, ¿verdad? Con alguna expresión. He had a girlfriend for 3 years. Él tuvo una novia por 3 años. My father talked on the phone for 5 minutes. Mi papá habló por teléfono por 5 minutos. She chose to stay with her mother all day. Ella quiso o eligió quedarse con su mamá todo el día.
entonces es por un lapso de tiempo, por un periodo de tiempo. Se va a utilizar también este tiempo pasado simple. Y el último, we can use it for the habits in the past if it is just adverb of frequency. Dice que si vamos a hablar de un hábito en el pasado y pues vamos a utilizar un adverbio de frecuencia. ¿Con qué tanta frecuencia hacíamos eso en el pasado? I always did my homework on time when I was a student. Yo siempre hice mi tarea a tiempo cuando era un estudiante. My father often read me tales before I went to go. Mi papá seguido me leía historias antes de irme a dormir. When I was a young, I walked 10 miles to workplace every day. Um, yo, cuando yo era joven, caminaba 10 millas para mi lugar de trabajo todos los días. Entonces, estos son los 4 usos que se les va a dar al tiempo pasado simple. Una serie de acciones que fueron completadas en el pasado, unas acciones que fueron completadas en el pasado y una actividad en el pasado por un lapso de tiempo y hábitos que se solían hacer en el pasado, y acá pues principalmente se usan adverbios de frecuencia. Ok, acá tenemos algunos regular verbs, verbos regulares, que recordemos que los verbos regulares solo agregamos ed o d. Danced, danced, cooked, laughed. Y acá tenemos el primer ejemplo. Acá ya combinamos, so we have a combination of affirmative, negative, and interrogative form. She danced in the party last week. She didn't dance in the concert last weekend. Did she dance in the party last weekend? Yes, she did. As you can see here, we are going to use the past of the verb just in affirmative sentences, because in negative form you have to use didn't. And the didn't means past tense. So it's not necessary to change the verb to the past tense. The same as interrogative form. Did she dance in the party last weekend? So you have to apply the auxiliary at the beginning, then the pronoun and the verb in present. Because we have did that means past tense in question, it's not necessary that you have to use the verb in past. And we also have a short answer. Y también tenemos una respuesta corta. Entonces, en forma afirmativa, tenemos que el verbo va en pasado, pero ya en forma negativa lo cambiamos a presente porque el didn't me indica pasado, igual que la interrogativa did me indica pasado, entonces no es necesario el verbo en pasado. Let's go to the next one. They cooked Mexican food last night. They didn't cook Italian food last night. Did they cook Italian food the last night? No, they didn't. So as you can see here, it's the same as the first one. So we change, of course, the verb because it's another sentence, but the structure of the sentence is the same. So in the affirmative form, you have to use the past of the verb. In the negative form, you have to use the present tense of the verb because you apply the auxiliary didn't, and didn't means past tense, and also negative sentences. And did she cook Italian food last night? It's the same. You have to just did at the beginning and the verb cook in present. And we have also a, a short answer. Tenemos una respuesta corta. So the last one that we have here, he laughed of me yesterday. He didn't laugh of me today. Did he laugh of me yesterday? Yes, he did. So as you can see here, we have 3 examples. And the 3 examples you can have a different verbs, but the structure is the same. Tenemos diferentes verbos, pero la estructura es la misma.
Now, let's move to irregular verbs. So remember that we'll talk about that when we have irregular verbs, the irregular verbs in the past tense change or are the same or maybe change a vowel or a consonant. It depends of the verb. Entonces dijimos que los verbos regulares iban a cambiar, eran iguales o cambiaba una vocal o una consonante. Acá tenemos tres verbos, ¿verdad? El primero es presente, el segundo es pasado y el tercero es pasado participio. Entonces, por el momento solo vamos a utilizar el primero y el segundo, presente y pasado. Ok, acá tenemos unos ejemplos. He wrote a letter to his mother. Él escribió una carta a su mamá. He didn't write a letter to his father. Él no escribió una carta a su papá. Did he write a letter to his mother? Él escribió una carta a su mamá. Yes, he did. Sí lo hizo. Acá pasa lo mismo. La diferencia acá es que el pasado es wrote. Entonces en affirmative yo aplico wrote. Pero en negative y en interrogative form ya no aplico el wrote, sino el write. Okay, so here we have another example. My sister read that magazine last month. My sister didn't read that book last month. Did your sister read that book? No, she didn't. Okay, as you can see here, the verb read is present, but the past is read. So just change the pronunciation because the written form is the same. So you have to be careful with this kind of verbs. Entonces el verbo read en pasado en presente es read. El pasado es read, aquí tenemos que tener cuidado, en forma de pronunciación cambia, pero en escritura es el mismo. Now, we rode our bikes today. We didn't ride our motorcycles today. Did we ride our motorcycles today? No, we didn't. As you can see here, we have the same situation. In past tense, you have to use in affirmative form the past of the verb, and in negative and interrogative form you have to use the present tense of the verb because you have auxiliaries, and the auxiliaries indicates the past of the verb. Entonces, recordándoles que en pasado, en forma afirmativa, es la única forma que vamos a usar los verbos en pasado. Ahora en forma negativa y en forma interrogativa, se usa el presente del verbo por los auxiliares que ya indican pasado.